Hola, bueno, hoy te voy a hablar de qué es la migración inversa en las aves y cómo caramba sucede esto. Antes que nada hay que saber que en los animales y en las aves, la migración es un movimiento anual, un movimiento periódico que realizan las especies para moverse de un sitio a otro, usualmente siguiendo los patrones de abundancia de recursos de un lado a otro. También esto está mediado muchas veces por los cambios estacionales a lo largo del año. Es decir, me muevo de un lugar en el que es invierno, donde ya no hay comida para mí, a otro lugar donde el invierno no es tan crudo o no es invierno, con mayores recursos para mí. Y de nuevo regreso al sitio donde estaba antes, cuando ya no es invierno, para alimentarme y reproducirme. Y cuando regrese el invierno, otra vez me voy al otro sitio. Y así, pum, 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 durante miles de años. También le llamamos migración a múltiples eventos que tienen orígenes y causas distintos. Por ejemplo, en las aves tenemos los movimientos irruptivos, que es cuando una especie llega a un determinado lugar y luego se va y pasan muchos años y no regresan y luego regresan unos poquitos y luego pasan poquitos años y regresan muchos y así. Estos movimientos no son periódicos, por eso se llaman irruptivos, y usualmente en los trópicos y en las zonas subtropicales están mediados principalmente por la abundancia de recursos alimenticios como las frutas. Hay ejemplos de migrantes, de aves migrantes de larga distancia, que hacen estos movimientos irruptivos. Por ejemplo, los chinitos. Estas aves tienden a seguir los patrones de fructificación de árboles y hay años en los que llegan cientos a un sitio y luego pasan años sin regresar a ese mismo sitio y están por otro lado y a veces no bajan mucho en su migración, a veces se quedan en el norte del continente, en fin, son muy raros y los movimientos irruptivos por lo mismo no están muy estudiados en las aves. También podemos hablar de las migraciones de corta distancia, que es cuando la población de una especie se mueve pues en distancias cortas. Sucede mucho en los trópicos y usualmente ocurre en gradientes altitudinales. Por ejemplo, el mosquerito copetón durante el verano anida en los bosques fríos, en los bosques de pino de las sierras de México, y en invierno baja un poquito a los bosques de niebla y a los bosques, a las selvas medianas en algunos casos, donde pasa el invierno porque no hace tanto frío y hay más recursos, y de nuevo en verano regresa a sus sitios de anidación en las zonas altas. Esto es una migración de corta distancia y una migración altitudinal. Y finalmente la migración más épica, la más esperada y la más estudiada en aves, la migración de larga distancia, donde las especies recorren miles de kilómetros desde sus sitios de anidación a sus sitios de invernación y viceversa, de sus sitios de invernación miles de kilómetros a sus sitios de anidación, y esto sucede cada año. Este tipo de migración está generalizada en muchos grupos de aves y hay aves tan pequeñas como los colibríes y los chipes que la realizan y aves tan grandes como los opilotes que también se mueven en este tipo de migración de larga distancia. También este tipo de migración es común a lo largo de todo el mundo y en cada sitio distintas especies se pueden considerar migrantes de larga distancia. Estos patrones migratorios de larga distancia han ido evolucionando y desarrollándose a lo largo de miles de años, y como todo en la naturaleza no se están quietos y siguen en constante cambio y modificación. Este comportamiento migratorio está implícito en parte en el código genético de las especies migratorias, pero por otro lado se cree que también tiene algo que ver el aprendizaje durante la vida del individuo. Estas aves usan distintos mecanismos para orientarse. Pueden detectar los campos magnéticos de la Tierra y a su vez servirse de la posición del Sol y de las estrellas para dirigirse hacia el lugar que tienen que dirigirse. En especies que migran durante el día también es importante los puntos de referencia como montañas y costas para orientarse acerca de la ruta que deben seguir. Pero a veces estos mecanismos no funcionan y se invierten completamente. De tal modo, algunos individuos viajan en la dirección exactamente opuesta hacia la que tienen que moverse. A este fenómeno le llamamos migración reversa. Por ejemplo, tenemos este lindo chipe de gorra negra, al que llamaremos Pepe, el cual pasa el invierno en las selvas de Venezuela, Colombia y Brasil,
y en verano regresa a anidar en los bosques de pino de Canadá. Sin embargo, a Pepe algo le salió mal, y en vez de moverse hacia el norte, hacia los bosques de pino de Canadá, de repente terminó justo en el sitio opuesto, en los bosques de coníferas de Chile, basado en hechos reales. Esto es un ejemplo de migración inversa. De este modo es posible encontrar especies fuera de su rango de distribución esperado, pero en un espacio potencial que es opuesto al rango de distribución normal. Esto es como si fuera casi un reflejo de los patrones de migración de la especie, por eso se le llama migración reversa. Si bien aún no se conocen qué cambios fisiológicos puntuales en los individuos pueden generar que realicen esta migración reversa, sí se sabe que muchas veces el mal tiempo tiene algo que ver. Cuando las aves vuelan entre vientos muy fuertes o entre tormentas, pierden esta capacidad de orientarse, sobre todo por el sol y las estrellas, y terminan yendo justo hacia el lado contrario. Aunque no todas las aves desplazadas por mal tiempo necesariamente están realizando una migración reversa, sí es un factor muy importante a tener en cuenta. De este modo ocurren cosas tan curiosas como las siguientes. En octubre de 2016 apareció un pavito de alas blancas en Canadá, justo al norte de su distribución de verano, cuando se supondría que este chipe debería estarse moviendo hacia el centro y sur de México. Y por otro lado, el evento que me inspiró a hacer este video, hace unos cuantos días, en mayo de 2018, en los humedales de la Ciudad de México encontraron un individuo de gorrión de Nelson. Este gorrión se supondría que debería estar viajando hacia el norte, hacia los humedales fríos de Canadá, después de haber pasado el invierno en la zona costera del este de Estados Unidos. Y sin embargo está completamente opuesto, está al sur de su distribución invernal. Es una cosa muy rara y muy genial. Miren, ese gorrión es naranja. Espérenme, ahorita vengo, tengo que ir a verlo. Es posible que ahora te preguntes, ¿y qué pasa con estos pájaros que se desorientaron y llegaron a otro lugar? Bueno, hay algunas opciones de lo que puede pasar. La primera es que el ave perdida muera, porque llegó en un lugar donde no hay recursos o el ecosistema es demasiado hostil para ella. Una segunda opción es que el ave resista allí una temporada y eventualmente desande el camino que ya hizo y regrese a su patrón migratorio normal. Pero hay una tercera opción mucho más interesante, y es cuando varios individuos repiten este patrón opuesto, y de este modo comienza a generarse una nueva población reproductora, que es por ejemplo lo que pasa con las golondrinas tijereta, cuyo rango de distribución en época reproductiva históricamente ha sido Norteamérica, e invernan en Centroamérica y Sudamérica. Pero de pronto han aparecido algunas golondrinas en verano en Argentina. Y esta población de golondrinas en verano en Sudamérica ha ido creciendo y se han ido reproduciendo ahí. Estos movimientos podrían a largo plazo generar una divergencia evolutiva y volverse un mecanismo por el cual una especie se divide en dos. Porque, como les dije antes, la migración siempre está en movimiento y eso es lo que la hace tan sorprendente. Nunca un año es igual a otro cuando buscas aves migratorias. Bueno, si les ha gustado el video, suscríbanse al canal y denle like a la página de Facebook para seguir platicando de las aves migratorias, aunque sean muy raras, en México y en el mundo también.